segunda parte del contenido de esta presentación es sobre los plazos para modificar las normas, las líneas de tiempo de las principales actividades de este año y del próximo y la propuesta de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Opinión sobre los proyectos de ley. El primer proyecto de ley del Partido Acción Popular, 5080-2020, es sobre modificación de plazos y valla. El proyecto de ley plantea modificaciones en el artículo 109 y 115 de la LOE para que la inscripción de candidatos sea 90 días antes de la elección. Modificación en el artículo 16 de la LOE para que las elecciones generales 2021 se realizaran el quinto domingo de mayo, o sea, 30 de mayo de 2021. Y el artículo 17 de la LOE para que sean elegidos presidentes y vicepresidentes con el 40% de los votos válidos. La opinión sobre estas iniciativas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es respecto a que la variación en 20 días del periodo para la inscripción de candidatos impacta en las actividades del sistema electoral. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, por los plazos para su verificación y tachas, y en el caso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para la producción del material electoral. Respecto a posponer las elecciones generales por casi 2 meses, pone en riesgo la asunción del mando el 28 de julio de 2021, considerando que entre la primera y segunda vuelta presidencial debe haber como mínimo 45 días calendarios. Esto implicaría del 30 de mayo primera y 18 de julio la segunda. Además, la reducción del mínimo de votos válidos a 40% no evita una posible segunda vuelta, como se muestra en el siguiente cuadro, viendo que solo en el año 2000, con el Partido Perú Posible, se alcanzó el 40.20%. En las elecciones, en los procesos electorales, no se alcanzó este porcentaje. Siguiente, por favor. El mismo proyecto 5080 es el tema sobre circunscripción y listas. El proyecto de ley plantea la modificación del artículo 21 de la LOE para proponer que la elección por listas cerradas y bloqueadas y la población se divida en circunscripciones por una por departamento, 23 circunscripciones en Vento, 23 circunscripciones en Lima, una para provincia del Callao, una circunscripción para Lima provincias, una para peruanos en el extranjero y 5 circunscripciones para Lima metropolitana, norte, este, oeste, sur y centro. O sea, total 31 circunscripciones. La opinión de Hombre respecto a ello es que las listas cerradas eliminarían el voto preferencial. Es una propuesta importante dada la coyuntura de pandemia, ya que reducirá el tiempo que el elector usa para votar y simplificaría las labores de los miembros de mesa. Y la distribución de escaños para las 5 circunscripciones de Lima metropolitana debería estar acorde con la población de los distritos que las componen. Puedo poner como ejemplo la población de San Juan de Lurigancho y la población de un distrito como Miraflores. Siguiente, por favor. Sobre requisitos de la lista de candidatos. El proyecto de ley 5080, planteado por Acción Popular, plantea modificación al artículo 112 de la LOE para que se incorpore el requisito de residencia efectiva en el distrito electoral, cuando menos 2 años, de acuerdo al DNI. Nuestra opinión como Oficina Nacional, que esto no es aconsejable modificar los requisitos individuales para los candidatos en fecha tan cercana a la convocatoria de elección general 2021 que sería en el mes de julio. Respecto a la modificación al artículo 116 de la LOE, las listas al Congreso estarán compuestas por 40% de mujeres u hombres. Su ubicación será alternada y su origen es por elección interna. Ya la opinión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales respecto a esta iniciativa es que ya existe un dictamen sobre paridad, 50% y alternancia, pero no hay todavía mayor precisión sobre participación del sistema electoral en las elecciones internas.
respecto a la propuesta de modificación al artículo 114 de la LOE para que trabajadores y funcionarios impedidos de postular, si no cuentan con licencia, sin goce de haber 30 días antes de la elección. Sobre ello, no impacta en las labores que desarrolla OMPE para el proceso electoral. Siguiente, por favor. Sobre la jornada electoral y modalidad de votación. Se plantea modificación al artículo 239 y 274 de la LOE para que la instalación de mesas de sufragio sea antes de las 7 de la mañana y que la votación sea hasta las 17 horas. Opinión de OMPE: si bien se propone la extensión de la jornada electoral, esta por sí sola no asegura menor aglomeración de electores. Además, debe acompañarse de incentivos para los miembros de mesa. Hemos planteado una propuesta del 3% de la UIT como incentivo a los miembros de mesa que participen del proceso. Modificación a la quinta disposición transitoria final. Los organismos electorales buscarán implementar en la mayor cantidad de localidades la aplicación del voto electrónico presencial y voto electrónico no presencial. La OMPE ya se encuentra facultada para implementar soluciones tecnológicas para las elecciones. Sin embargo, se requiere que el Congreso determine su participación mediante el voto electrónico no presencial en las elecciones internas. Siguiente, por favor. Respecto a los proyectos de ley de Acción Popular y Partido Morado 5367 y 5516-2020 sobre uso de tecnología y medios virtuales en las organizaciones políticas. El proyecto de ley plantea usar medios virtuales en las reuniones de los órganos dirigenciales, las instancias, en el ejercicio de democracia interna con participación y asistencia de los organismos electorales, en el registro de la ficha de afiliación, en la denuncia y exclusión de la afiliación. Es importante, opinión de OMPE, es importante reconocer la participación y asistencia obligatoria de los organismos electorales para que los resultados de los acuerdos y democracia interna sean más simples de declarar y registrar ante el Jurado Nacional de Elecciones. Siguiente, por favor. Proyecto de ley del Partido Unión por el Perú, 5212-2020, sobre voto facultativo para personas vulnerables al COVID-19. El proyecto plantea que se considere como persona vulnerable a la mayor de 60 años, la que padece afecciones médicas como hipertensión arterial, obesidad, diabetes, cáncer o patología cardiovascular o otro cerebrovascular. Esta condición debe ser acreditada hasta 7 días ante el Jurado Nacional de Elecciones, adjuntando el correspondiente certificado médico expedido por el MINSA o de Salud. Opinión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la siguiente: la propuesta no debería referirse a que el voto sea facultativo, sino que su no ejercicio en los supuestos que menciona estará exento de la imposición de la multa de ley. La propuesta también podría considerar que por dicha condición de persona vulnerable, un ciudadano no sea considerado en la selección y sorteos de miembros de mesa. Siguiente, por favor. Conclusiones sobre los proyectos de ley en el contexto COVID-19. La permanencia del COVID-19 nos enfrenta a unas elecciones generales 2021 inéditas, por lo que se considera relevante lo siguiente. Respecto a los cambios normativos propuestos por los proyectos de ley, la OMPE considera urgente la aprobación de la extensión del horario de votación en 4 horas adicionales, la exoneración de la multa al sufragio de personas vulnerables al COVID-19. Si bien la discusión de la eliminación del voto preferencial es un deber político, su eliminación en unas elecciones en este contexto reducirá la exposición de los miembros de mesa a un largo escrutinio, después de una jornada extensa de votación. En algunos casos, en Lima Metropolitana, el escrutinio ha terminado pasadas las 21 horas. Los proyectos de ley abordan temas de importancia para la organización de elecciones generales. Sin embargo,
se advierte que estos no arriban a la necesidad de incentivar el ejercicio de cargo de miembro de mesa, la reducción de la movilización y aglomeración de electores, medidas necesarias para enfrentar la situación de pandemia. Siguiente, por favor. Propuesta de la OMPE. Plazos para modificar las normas electorales. En noviembre de 2017 se aprobó la ley 30682 que modifica la LOE en el referido que al plazo de aprobación de normas que rigen sobre un proceso electoral sea un año antes de la elección. Esta modificación apela a la importancia que los organismos electorales, las organizaciones políticas y los candidatos ejecuten sus actividades en certidumbre jurídica. Asimismo, las misiones de observación electoral han mostrado preocupación por el cambio de definición de normas después de convocado el proceso electoral. El caso de las elecciones generales 2016, que motivó la modificación de la LOE en el 2017. Y la última modificación aprobada en marzo de 2020, que reduce de 1 año a 6 meses, impacta en el desarrollo del proceso electoral. Siguiente, por favor. En este cuadro, en esta lámina vemos un cruce entre las elecciones internas y elecciones generales con las legislaturas del Congreso. La primera legislatura del Congreso debió cumplir el 26 de junio, pero ya se aprobó, me parece, la extensión de la legislatura. Pero considerando que la segunda legislatura vaya del 6 de julio al 18 de diciembre y que la convocatoria de elecciones se realice el 15 de julio y vemos que el plazo para modificar leyes electorales es hasta el 28 de septiembre, quiero resaltar que hay actividades entre la convocatoria y el plazo máximo de modificación de leyes, como es la adecuación de las organizaciones políticas a la normativa del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones internas, el inicio del rediseño de los sistemas informáticos por ajuste a la norma, instalación de los jurados electorales especiales, la definición del padrón de afiliados el 8 de septiembre y la aprobación del catálogo de materiales 16 de septiembre. Entonces se invoca a que las modificaciones sean anteriores a la convocatoria de la elección general 2021, que es el 15 de julio. Siguiente, por favor. Propuesta OMPE. Extensión de la primera legislatura con la finalidad de aprobar las normas con impacto directo en la organización de las elecciones generales 2021. Propiciar el debate de la definición de las elecciones internas que deberían realizarse hasta diciembre como plazo máximo. Incluir como impedimento al cargo de miembro de mesa la vulnerabilidad al COVID-19, artículos 57 y 58 de la LOE. Habilitar que los electores puedan sufragar en un distrito distinto al registro de su DNI, sin salir de su circunscripción electoral, con la finalidad de poder implementar el aplicativo Elige tu local de votación que acerca la mesa al votante. Habilitar a la OMPE a que disponga de los centros de votación que consideren necesarios, artículo 65 de la LOE, y regular la propaganda electoral en extinción y sanciones y la virtualización de las campañas para reducir el efecto de noticias falsas o contenido que inciten al odio, la intolerancia, etc. Muchas gracias, señor presidente.